Luis del Pino es Radio Libertad. Estados Unidos ha anunciado que este sábado iniciará negociaciones con Irán con el objetivo prioritario de reabrir el estrecho de Hormuz. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, compareció un día después de la tregua de 2 semanas anunciada por Donald Trump. Durante su intervención insistió en que Teherán no logrará desarrollar armas nucleares y negó que el acuerdo implique aceptar exigencias iraníes. Leavitt afirmó además que Irán ya no podrá suministrar armamento a sus aliados en la región y calificó el plan inicial del país como inaceptable, asegurando que fue descartado por Trump. La primera ronda de conversaciones se celebrará en Islamabad y estará encabezada por el vicepresidente J.D. Vance junto a Steve Witkoff y Jared Kushner. Según la portavoz, Irán ha presentado una propuesta de paz revisada y más concisa que incluye la posible entrega de su uranio enriquecido para su supervisión. Bueno, es muy interesante todo lo que está pasando con respecto al alto el fuego iraní, porque revela algo fundamental en lo que son las relaciones internacionales y los juegos políticos que en torno a ellas puede haber. Si se dan ustedes cuenta, el gobierno americano está haciendo caso omiso de todo este intercambio de misilazos que se ha producido desde que entró en vigor desde que supuestamente entró en vigor el alto el fuego. El gobierno americano no le está concediendo ni la más mínima importancia y continúan adelante con los planes. Y ya tienen nombrada la delegación que va a viajar a Pakistán, a Islamabad, la capital de Pakistán, este fin de semana. Delegación que estará encabezada nada menos que por el propio vicepresidente de Estados Unidos, y delegación que tendrá que reunirse con la delegación iraní. Por tanto, Estados Unidos está dando por supuesto que nada de lo que estamos viendo en la superficie afecta al fondo. Todo este intercambio de misilazos en pleno alto el fuego lo están tratando como mero ruido, lo cual indica, pues lo que les decía antes, algo importante en el campo de las relaciones internacionales y su plasmación política. Una cosa es lo que se dice, lo que uno cuenta a los medios, lo que se hace público, y otra cosa es la realidad que por debajo va desarrollándose. Por ejemplo, ayer les ponía un caso. Como si fuera una mera casualidad, pues justo el mismo día que se firmaba que se anunciaba el alto el fuego, resulta que una milicia terrorista proiraní en Irak liberaba a una periodista americana secuestrada hace un par de semanas, y también ese mismo día se liberaba a 2 presos franceses que estaban en las cárceles de Irán. ¿Es casualidad? Pues evidentemente no. Evidentemente se ha estado hablando de eso en todas las conversaciones que han conducido al final a que comience el proceso de paz. Y sin embargo, todo eso no ha sido mencionado en ningún momento. Todo eso ha ido por debajo, de manera subterránea. Aquí, pues, ha habido intercambio de misiles entre Irán y las petromonarquías del Golfo, y entre Irán e Israel. Israel continúa adelante con su ofensiva en el Líbano para terminar de eliminar todo rastro de Hezbollah, la milicia pro-iraní, y sin embargo, pues Estados Unidos continúa con el plan. Trump es un hombre de negocios, es un directivo de empresa. Se ha establecido un acuerdo, se ha establecido un calendario, y el calendario se cumple, y todo lo demás es ruido. ¿Qué está, por tanto, sucediendo? Pues ayer había un detalle muy significativo en una de las 200.000 conferencias de prensa que los miembros del gobierno de Estados Unidos están dando estos días. Comparecía Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, el ministro de Defensa, perdón, de Guerra, no de Defensa,
el secretario de guerra de Trump, el ministro para la guerra de Trump, y le preguntaban, bueno, y entonces estos lanzamientos de misiles, ¿qué es lo que sucede? ¿Es que Irán no acepta el alto el fuego? Y la contestación de Hegseth pues fue muy ilustrativa. Dice, yo recomendaría al gobierno iraní que hagan uso de las palomas mensajeras para transmitir a su gente las órdenes de que ya no es momento de disparar. Y con esa respuesta, pues Pete Hegseth está dando en el clavo. ¿Qué está pasando en Irán? Pues lo que está pasando es que el régimen iraní ha perdido pues a más de una treintena de sus principales figuras. En estos momentos, la duda que todos los legos en la materia tenemos es ¿quién demonios manda en Irán? Los estadounidenses sí lo saben, porque han hecho que sus negociadores iraníes les den pruebas de que controlan al menos parcialmente la situación. Por ejemplo, lo de la liberación de la periodista americana. Pero nosotros, pues no lo sabemos. ¿Quién es el interlocutor de Estados Unidos? ¿Quién es el que, en teoría, manda? Pues no sabemos si es el primer ministro iraní, rama civil. No sabemos si es el ministro de Asuntos Exteriores, rama civil. No sabemos si es el presidente del Parlamento iraní, que ese es un poquito más a la dura, pero no es el sector militar. No sabemos quién manda, pero alguien parece que manda un poco y ha sido capaz de llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que el alto el fuego entre en vigor y para que se inicien las conversaciones de paz. Ahora bien, el hecho de que ese interlocutor de Estados Unidos mande lo suficiente como para poner en marcha el proceso no quiere decir que lo controle todo, y parece que hay una parte de la Guardia Revolucionaria iraní, y a eso apuntan algunas informaciones aparecidas en estas últimas horas en medios americanos. Hay una parte de la Guardia Revolucionaria iraní que no quiere este acuerdo con Estados Unidos, lo cual demuestra, por cierto, que el acuerdo es beneficioso para Estados Unidos y para Israel. Y son esas unidades, llamemos rebeldes, o refractarias, o bunkerizadas de la Guardia Revolucionaria iraní, las que al parecer serían responsables de los ataques descontrolados con misiles. Se debe de estar entre bambalinas produciendo una lucha feroz por el poder en Irán, y bueno, pues del resultado de esa lucha depende el que al final haya paz o no la haya. En esa lucha los partidarios de que se ponga fin a las hostilidades y de que Irán acepte iniciar un proceso de reformas que le transforme en alguien no peligroso ni para Occidente, ni para Israel en particular, ni para sus vecinos de la zona, el resultado de esa lucha pues depende mucho de personas concretas. Es decir, si hay gente en la Guardia Revolucionaria iraní negándose a llegar a un acuerdo de paz, pues son personas concretas, no es la institución en su conjunto. Siempre hay cabezas de determinadas corrientes, movimientos, sectores, y de ahí podemos colegir cuál es la motivación para que Israel haya estado haciendo ataques selectivos contra ciertas personas del régimen. ¿Esos ataques selectivos a qué han ido dirigidos? Pues a ir eliminando a todos aquellos que podían representar un mayor obstáculo para poder alcanzar la paz. Si hay alguien todavía con poder suficiente dentro del ala dura del régimen como para poder intentar boicotear los acuerdos de paz, bueno, pues posiblemente ese alguien va a tener que esconderse mucho, porque es candidato a la eliminación, y además lo saben. Con lo cual, mi opinión, pues vamos a tener ruido todavía durante un tiempo, unos días, unas horas, pero no mucho más. Las conversaciones van a empezar este fin de semana, el calendario está en marcha, los planes han sido acordados,
Y Trump no se anda con chiquitas. Si esto es lo que se ha firmado con este calendario, se sigue adelante. Y el ruido, pues habrá que lidiar con él. Habrá que ver quién es responsable de las violaciones del alto el fuego y evitar que pueda seguir dando por saco. Bueno, ¿en qué puede desembocar todo esto? Pues en un Irán desnuclearizado, un Irán que se comprometa a no utilizar tecnología nuclear para no volver a caer en la tentación de usar esa tecnología nuclear con fines bélicos, y resultará también en un Irán que dejará de financiar terrorismo contra Israel, contra Occidente y contra sus vecinos. Y van a cambiar muchísimas cosas. No sé si se han dado cuenta ustedes de que alguno de los países del Golfo, que en estos momentos está apoyando a Estados Unidos y a Israel, y está exigiendo a Estados Unidos que no se termine la guerra antes de haber acabado la tarea de derribar al régimen, alguno de esos países, por ejemplo Qatar, ha sido un tradicional aliado de Irán. Ha sido alguien posicionado contra Israel. Bueno, pues Irán ha conseguido que todas las petromonarquías del Golfo ahora estén del lado de Estados Unidos y de Israel. Y de hecho, en este intercambio de misilazos y bombardeos que ha habido en las primeras horas del alto el fuego, quienes han tenido un mayor peso han sido las aviaciones, por ejemplo, de Emiratos Árabes Unidos. Han sido las tropas de Kuwait y de Bahrein y de Emiratos Árabes las que se han encargado de responder a las provocaciones de los sectores más ultramontanos de Irán. Luego veremos un aspecto que es interesante en todo esto que está pasando, en estos prolegómenos del acuerdo de paz, que es lo que sucede con el Líbano, pero lo veremos en el siguiente bloque informativo. ¿Qué más cosas van a pasar en caso de que finalmente llegue a buen puerto el proceso de paz, a pesar de todos los intentos de boicot de tanta gente dentro de Irán y fuera de Irán? Pues más cosas que van a pasar es que va a cambiar todo el panorama de alianzas en Oriente Medio, y Europa, la Europa progre, se va a quedar sin otro de sus aliados preferidos. Se han quedado sin Venezuela, se van a quedar sin Irán, se van a quedar sin Cuba, y está cambiando el panorama en todo el mundo de una manera muy rápida. Trump ha entendido, con toda la razón, que lo que tiene enfrente es una amalgama realmente siniestra de movimientos progres antioccidentales que tienen una debilidad, y es que tampoco son capaces de actuar demasiado rápido. Llevan décadas entrenándose en la infiltración lenta en todas las instituciones, tomando el control poquito a poquito de Occidente, pero no son capaces de reaccionar cuando los acontecimientos van a la velocidad suficiente. Y Trump está metiendo la quinta en el coche de los cambios geopolíticos y está aplicando las técnicas de la guerra relámpago. Por supuesto, Irán es solo otra etapa más. Después vendrá Cuba. Y después vendrá, pues mucho me temo, que la disolución de la OTAN. Escuchen. La administración de Donald Trump estudia un plan para sancionar a ciertos países de la OTAN que, a su juicio, no han respaldado adecuadamente a Estados Unidos e Israel en su conflicto con Irán. La propuesta contempla la retirada de tropas estadounidenses de aquellos estados considerados poco comprometidos con la estrategia de Washington y Tel Aviv para redistribuirlas entre los aliados que han mostrado mayor cooperación dentro de la Alianza Atlántica. Según informa The Wall Street Journal, la iniciativa ha ido ganando respaldo dentro del gobierno estadounidense a medida que las solicitudes de apoyo dirigidas a la OTAN no obtenían la respuesta esperada. En este escenario, dos países concentran especialmente la atención de la Casa Blanca. Por un lado, España, por su negativa a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB y a autorizar el uso de bases estadounidenses en su territorio para operaciones contra Irán. Por otro, Alemania, tras las críticas destacadas de miembros de su gobierno a la ofensiva estadounidense contra el país persa. Bueno,
Ayer puse un tuit repasando algunas de las publicaciones en redes de la OTAN. Publicaciones pues de los últimos 5 años. Y ponía algunos ejemplos. La OTAN poniendo tuits en el Día Mundial de la Tierra, con ahí soldados cavando y plantando arbolitos y diciéndonos lo importante que es para la OTAN la lucha contra el cambio climático. Tweets donde se informa de las reuniones que se hacen entre los representantes para cuestiones de género de los países de la OTAN con el fin de abordar una unificación en las políticas de género. Tweets donde la OTAN se jacta de que sus políticas de género se aplican en todos los órdenes, la prevención, la implementación, la planificación. Tweets donde cuentan cómo la OTAN quiere que las mujeres se impliquen en el combate contra la desinformación. Es decir, toda la basura progre, toda la basura woke que ha invadido las instituciones europeas y occidentales en general a lo largo de las últimas 2 décadas. La infiltración de los movimientos woke, de los movimientos antioccidentales en las estructuras de poder occidentales ha sido total en todos los frentes. Ha sido una infiltración pues al estilo gramsciano. Hay que ir tomando los puestos de decisión, hay que ir metiendo gente que luego se encargue de que solo pueda entrar gente con esa orientación ideológica. Ha sido brutal en todos los estamentos, en todas las instituciones, en todas las ramas de la actuación pública o semipública. Y la OTAN no es una excepción. La OTAN se ha convertido en una basura woke. La OTAN se ha convertido en una chorrada donde se ha utilizado la ideología woke para desarmar a Occidente. Por tanto, no es que Estados Unidos se vaya a retirar de la OTAN, es que la OTAN se retiró de la OTAN hace muchísimo tiempo. Y ahora es simplemente una enorme farsa. Enorme farsa que, por supuesto, si hubiera una amenaza militar real, pues vamos, no serviría para absolutamente nada. Y una enorme farsa que resulta que cuando se ha producido una crisis bélica como la de ahora de la guerra de Irán, dice que no es nuestra guerra. Bueno, tío, pues si no es tu guerra, ¿para qué está la OTAN? ¿Para hacer cursillos de igualdad de género? Pues no sé, para eso ya tenemos 300.000 ONGs, 200.000 pedorros diversos que viven del erario público. Para eso no necesitamos la OTAN. La OTAN se supone que es una organización para coordinar ejércitos occidentales con el fin de defender a Occidente. Entonces, si se transforma en una organización que en lugar de defender a Occidente se dedica a promover todas las ideologías que tratan de acabar con Occidente, pues, tío, para eso no necesitamos la OTAN. Y yo me supongo que ese es el razonamiento que Trump se está haciendo, más allá de la cosa concreta de si han ayudado o no han ayudado en la guerra de Irán. Porque el problema no es que no hayan ayudado. El problema no es que no haya enviado soldados Inglaterra o España o Francia. El problema no es que no hayan enviado fuerzas aeronavales para apoyar, aunque fuera defensivamente. No, no, no. El problema es que han intentado estorbar, especialmente ese país llamado España, que aunque luego por debajo alguna cosilla ha dejado hacer a Estados Unidos, pero que se ha encargado de vocalizar la oposición a que los aviones americanos pasaran por el espacio aéreo. Es decir, no solo no ha ayudado al bando del bien, al bando de Occidente, sino que ha tratado de obstaculizar su tarea. Bueno, pues evidentemente eso no va a salir gratis. ¿Para qué necesita Estados Unidos la OTAN exactamente? ¿Para qué necesita una organización que a la hora de la verdad se posiciona del lado de las potencias antioccidentales? ¿Para qué necesita una organización que está infiltrada por lo que es el espionaje ruso y el espionaje chino? ¿Para qué? ¿Qué le aporta a Estados Unidos esa basura de organización? Pues nada de nada. Es un grave problema.
Así que, bueno, pues con la OTAN habrá que hacer como con la Unión Europea y como con Naciones Unidas. Las bandas antioccidentales del mundo progre han estado infiltrando todas y cada una de las instituciones durante décadas. Bueno, pues habrá que crear otras instituciones que tomen el relevo. La Unión Europea tendrá que ser reseteada, la OTAN tendrá que ser reseteada, y Naciones Unidas, esa especie de escoria donde hay más dictaduras que democracias, pues ni les cuento. Se acabó la era progre. Por eso han querido matar tantas veces a Trump, porque sabían que se iba a acabar la era progre y todos los chollos relacionados. ¿A quién le va a tocar la muñeca chochona en la lotería de dónde retira tropas Estados Unidos? Pues parece que hay dos candidatos principales, Alemania y España. Tenemos muchas papeletas para que Estados Unidos retire bases de España. Y si a alguien no le gusta, pues que se mire el ombligo y ahí se haga una pregunta. Me refiero, si a alguien no le gusta, por ejemplo, nuestro estamento militar, que puede decir, oiga, que esto es una auténtica putada, que retiran las bases, bueno, pues esto va a tener sus consecuencias, por supuesto, de pérdida de puestos de trabajo, pero también de pérdida de influencia de nuestros militares dentro de lo que es el mainstream militar de Occidente en el futuro. Pero bueno, si hay alguien que le parece mal que Estados Unidos se retire de la OTAN, pues que se haga una pregunta. Cuando los payasos estos que han pervertido la OTAN, que han pervertido el funcionamiento del ejército español, estaban pervirtiéndolo, ¿qué hacías tú? ¿Hacías algo? No, ¿dejabas hacer? Pues tío, ¿qué quieres que te diga? Tenemos lo que nos merecemos. Si somos un país no fiable, pues seremos tratados como un país no fiable. En fin, ¿cuántas veces les he dicho a ustedes que era una estafa lo de la acogida de menas? ¿Cuántas veces les he dicho a ustedes que era una estafa lo de que es que no sabemos a quién debemos devolver a los pobres niños? ¿Que no sabemos a quién se lo debemos devolver? Tenemos la documentación de los padres y aquí seguimos con los pobres niños. Escuchen. Avanza el denominado efecto llamadas según diversas informaciones a través de ONGs subvencionadas por el Partido Popular y el PSOE. En este contexto y según Canario Today, familias de menas están enviando documentación directamente a centros de acogida en España para regularizar su situación. Un documento al que ha tenido acceso este medio recoge que un centro en Canarias ha solicitado a los familiares de un menor el envío de papeles para tramitar su pasaporte a través del Consulado de Senegal en Madrid. Parte de la documentación ya se habría remitido, aunque el proceso sigue incompleto. El informe añade que el menor cuenta con permiso de residencia hasta agosto de 2026 y que próximamente tramitará la tarjeta de identidad de extranjero. Además señala que sus progenitores están localizados y colaboran con el envío de documentación, lo que introduce matices sobre la supuesta ausencia de vínculos familiares. Es toda una estafa. Por supuesto que tenemos localizados a los padres de prácticamente todos los menores. De hecho, se contacta con ellos para que manden la documentación para al niño regularizarle. Pero lo hacen las ONGs en Canarias, donde gobiernan Coalición Canaria y el PP, lo hacen las ONGs en Cataluña, lo hacen en todas partes. Por supuesto que se sabe quiénes son los padres. Y déjenme que les haga una pregunta. Resulta que estamos deteniendo a marroquíes que llegan a España, muchos de ellos de clase acomodada, y sueltan a los niños delante de una comisaría de policía o de los mozos de escuadra o de la Policía Autónoma Vasca para que los cuidemos y se vuelven a su tierra. Y los estamos deteniendo, porque claro, el abandono de niño, ¿verdad? Qué jetas que nos dejan aquí al niño. Anda la osa. Resulta que si esos mismos padres, en vez de venir aquí personalmente para dejar al niño delante de la comisaría de policía, le hubieran metido en una patera y le lanzan al mar, a esos mismos padres resulta que lo que hacemos es premiarles
acogiendo al niño. Oye, padre, que has soltado a tu niño en la patera y nos ha llegado aquí, dame la documentación que regularizo al niño. O sea, a ese padre no le encarcelamos. Encarcelamos al que nos ha dejado al niño sin correr riesgos el niño, pero al que nos ha mandado al niño en una patera corriendo riesgo de morir, a ese no le encarcelamos. Anda la osa, ¿y eso? ¡Ah, claro! Que es que el que nos ha mandado al niño en patera, pues ha pagado a las mafias y ha habido ONGs cobrando, mientras que, claro, el que viene aquí y deja al niño delante de la comisaría de policía, ese se salta a las mafias y a algunas de las ONGs y no ha pagado el canon. Entonces a ese le detenemos, ¿no? Ah, pues está muy bien, hombre. ¿Y hasta cuándo vamos a estar los españoles tolerando esto? ¿Tolerando que gente de media África nos mande a sus niños? ¿Nos mande a sus niños en patera o los traiga en persona? ¿Cuándo van a ir a la cárcel los políticos y representantes de ONGs en España que nos dicen que es que, claro, no saben quiénes son los padres y no los pueden devolver? Cuando luego están mandando cartas a los padres, oye, que te falta no sé qué documentación que me tienes que mandar. Bueno, vamos con la noticia de interés general con del Banco de Santander. Noticia con don Guillermo Díaz. Tenía aquí otra cosa para tratar con don Eric, pero lo dejamos para el tercer bloque informativo. Banco Santander ofrece este espacio. Un estudio de la entidad británica Trading Platform sitúa a España como el país con el cociente intelectual más alto de Europa, con una media de 102.3 puntos y octavo del mundo por detrás de países asiáticos como Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y Japón. Sin embargo, en el ranking global de los países más inteligentes, que combina coeficiente intelectual, rendimiento académico y producción científica, España cae al puesto 20 con una puntuación de 50,3 sobre 100. El talón de Aquiles es el rendimiento en las pruebas PISA del año 2022, donde los estudiantes españoles obtuvieron una media de 477 puntos por debajo de la media de la OCDE y al mismo tiempo que al mismo nivel que Hungría, Lituania e Italia. En producción científica, España generó 3.870 publicaciones en el año 2024, undécima del mundo en volumen absoluto, pero cae al puesto 25 al ajustar por población. El estudio atribuye las diferencias entre países no solo al potencial individual, sino a las desigualdades en educación, desarrollo económico y calidad sanitaria. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.